Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en un lugar que está muy cerquita de Castellón de la Plana. Hemos parado aquí porque es un lugar con muchísimas opciones y este es Villarreal. Bienvenidos. Hoy vamos a descubrir la zona del centro. Villarreal, o oficialmente en valenciano Vila-real, es una ciudad y el municipio de la Comunidad Valenciana en España, en la provincia de Castellón, como ya os hemos mencionado a principios del vídeo, y se sitúa en la comarca de la Plana Baja. El año pasado, en 2024, contaba con unos 52.500 habitantes. Tampoco es que sea una cantidad muy grande, pero no es una población pequeña desde luego. La gran mayoría de los habitantes viven en el núcleo urbano, que es una quinta parte de todo el término municipal. Y se trata del segundo municipio con más población de la provincia de Castellón, obviamente detrás de Castellón, y 15º más poblado de la Comunidad Valenciana. En esta zona, lo que más destaca, y de eso hablaremos todavía en más detalle pronto, en los próximos minutos, es la economía. Aquí destaca la industria cerámica, de pavimento y revestimiento, de grés también, así como industrias relacionadas desde la segunda mitad del siglo XX también, y cultivo de cítricos, naranjas, mandarinas, también desde la primera mitad del siglo XX. Es también la ciudad donde se ubica el internacionalmente conocido Club de Fútbol Villarreal, que ha logrado éxitos en primera división, competiciones internacionales, y de hecho hoy, si tenemos suerte, podremos pasear al lado de su campo de fútbol famoso, que veréis en breve. Así que, fans de fútbol, para vosotros también habrá algo en el vídeo de hoy. Es un municipio bastante plano, es decir, no hay muchas subidas, bajadas, por lo que está muy bien para todas las edades. Y el clima es un clima mediterráneo. Las temperaturas medias invernales suaves son sobre unos 9-10 grados en enero, y veranos son bastante cálidos, con la media temperatura anual de unos 17 grados. Y sí que hay algo de precipitaciones y de lluvias. Sobre todo estos últimos días, cada vez que subimos a esta zona, está nublado, hay humedad y está lloviendo. Entonces, se ve que no estamos pillando un buen clima en Villarreal o en Castellón, pero por lo general sí que es algo más húmedo esta zona. Se nota en el ambiente y en el aire, pero aún así el paseo es bastante agradable. Seguimos con más información. La población de esta zona. Villarreal, como sabéis, cuenta con poco más de 52.000 habitantes, y el caso es que en esta zona hay una población extranjera que no es que sea muy grande, pero la hay. Alrededor de un 15% seguramente del total de los habitantes son extranjeros, y las principales nacionalidades que hay en este municipio son rumanos, con un total de 40% de toda la población extranjera. Es una auténtica barbaridad. Marroquíes, con 22,2%. Después, colombianos, con 6,1%. Ucranianos, con 4,3%. E italianos, con 2,7%. Por lo que, como veis, hay bastante diversidad cultural, y la inmigración también lo que hace es que es responsable del crecimiento demográfico y también por parte de crecimiento económico de lo que es la ciudad de Villarreal. Ahora mismo estamos paseando justo por las calles más céntricas, en donde se encuentran muchos edificios históricos, el ayuntamiento. Os comentaremos en breve también todo tipo de servicios que existen aquí. Por ejemplo, tema de sanidad es muy importante para muchísimas personas. Villarreal cuenta con el Hospital Universitario de La Plana, ubicado al sur de lo que es la zona urbana, y también presta los servicios a la comarca en general. Hay 3 centros de salud que tienen incluso servicios de 24 horas, algunos de ellos. Hay un centro de diálisis, centro de especialidades y una unidad de salud mental, lo que no es menos importante hoy en día.
Obviamente en cuestión de salud también habrá diferentes tipos de farmacias, centros privados, consultas privadas, fisioterapeutas, etcétera. Según la educación, habéis visto que hay varias escuelas aquí. Hay escuelas de repaso, por ejemplo, escuelas de idiomas también se encuentran por aquí. Y aparte hay varios centros educativos e institutos de educación secundaria. Son 3 o 4. Colegios de educación infantil y primaria son unos cuantos, más de 4 o 5 hay seguro en esta zona también. Por lo que el tema de educación y sanidad obviamente es muy importante para muchas familias y hay opciones en esta zona. Aparte hay sector de servicios, por ejemplo, hay tiendas de todo tipo, hay bancos, hay inmobiliarias, hay comercio de cualquier índole, hay peluquerías, centros de estética, tiendas, mirad, joyerías, por ejemplo, accesorios. La oficina de turismo se encuentra por aquí cerca también. Hay numerosos parques infantiles o zonas verdes simplemente para pasear, para disfrutar del día como tal. Y obviamente varios monumentos históricos de muchísimo interés, por lo que también veréis algún que otro turista paseando por esta zona. Aunque no los hay muchos, a no ser que sean fanáticos de fútbol o en general descubrir diferentes ciudades de España. La ciudad como tal sí que tiene algo de empleo y ha experimentado una transformación muy grande a lo largo de los años. Inicialmente fue la agricultura, el cultivo de cítricos, como ya os hemos comentado, era la actividad principal de la economía. Pero después, pues la industria cerámica ha sido el papel predominante. Es uno de los centros azulejeros más importantes de España y Europa, por cierto. Destacando pues lo que hemos hablado, la producción de pavimentos y revestimientos cerámicos. Es una parte de economía muy importante de la ciudad y muchas personas pues trabajan en ese tipo de industria también. Aparte del sector de servicios, sanidad, colegios o cualquier otro sector o servicio que exista aquí como en cualquier otra ciudad. Obviamente también hay varios supermercados de todo tipo, de diferentes rangos de precios, supermercados locales, frutería, verdurería o carnicería. Realmente todo ello lo hay como en cualquier otro municipio, en cualquier otra parte de España. Este tipo de numerosas plazas, mirad qué bonitos son, verdes, con muchos árboles, plantas, flores. Es un lugar agradable para descansar, disfrutar de día o de la tarde. Obviamente los fines de semana pues aquí habrá muchísimo más niños o después de colegio. Ahora mismo ya es bastante pasado la hora de recogida del colegio, ya es por la tarde. De hecho, en 1 hora o 2 debería empezar a anochecer. Y los niños normalmente ya están en casa descansando. Y hay varias personas que, como veis, están pasando al lado, que llegan de trabajo, se van a casa a descansar o tal vez a realizar cualquier otra tarea, como por ejemplo la compra en el supermercado. Un punto importante que preocupa a muchísimas personas también es la cantidad de desempleo que pueda haber en una zona o la otra. La provincia de Castellón en general, ¿vale? No solo Villarreal, la provincia de Castellón ha experimentado una mejora en el empleo en los últimos años y según la encuesta que se suele realizar de la población activa de la zona, el último año, 2024, a finales del año, la tasa de empleo en esta zona se situó en casi un 60%, lo que supone un incremento de unas 33.000 personas comparando con el año 2023. Y es bastante, creedme. Y la tasa de paro ha descendido, no es poco, de acuerdo, es una tasa más o menos dentro de media de España, son 12,84%. Pero si veis el año pasado, el 2023, el año anterior, mejoró desde el 14% a 12,84%. Entonces sí que hay más creación de empleo, sí que hay más necesidad de empleo. Y el sector de servicios es el más destacado, que emplea el 65% de todos los trabajadores que hay aquí, seguido por la industria con un 20%. Por lo que ya sabéis, si queréis trabajar en industria o en el sector servicios, esta zona puede ser la adecuada para vosotros.
Más servicios que existen por aquí, obviamente gimnasios, aparte de todo lo demás que ya hemos comentado, piscina cubierta, campo municipal de deportes, el estadio de la cerámica, el famosísimo, el amarillo, fosforito casi, conservatorio de música, Maestre Goterris, también tenemos sala de auditorio municipal y existen diferentes tipos de lugares, de monumentos religiosos. La Iglesia de la Sangre, Ermitorio de la Virgen de Gracia, tenemos el Convento del Carmen, también existe Iglesia Arciprestal de San Jaime, Basílica Menor y Convento de Clarisas, está por aquí también, y Capilla de Cristo del Hospital. Y ahora vamos con la situación de la vivienda en esta zona. Ya hemos visto los servicios que existen, hemos conocido la economía, qué tipo de empleo puede haber, y ahora uno tiene que vivir en algún lugar, ¿cierto? Entonces, la situación de la vivienda en Villarreal realmente refleja las tendencias que hay en la provincia de Castellón, en España en general, que tristemente se ven en un incremento de precios, tanto de la compra como de alquiler, impulsado pues por una alta demanda y una oferta bastante limitada, sobre todo en el tema de los alquileres. Antes de que empecemos, mirad, justo aquí a la izquierda podemos ver uno de los colegios públicos. Esto es uno de los colegios de enseñanza pública, lo que significa que la educación es gratuita, no hay que pagar uniformidad ni nada por el estilo, solamente pues tal vez hay algún suplemento por el comedor, etc. Este de aquí es Colegio Público de Educación Infantil y Primaria, lo que significa CEIP con letras cortas, Colegio Educación Infantil Primaria, para que lo sepáis, pero cuando vayáis a buscar el colegio para vuestros hijos, si queréis emigrar aquí. Precios de compra. Según los datos que tenemos del portal de Fotocasa de este marzo 2025, o sea, de mes de ahora, el precio medio de compra de pisos en Villarreal es de 1.177 euros por metro cuadrado, con un valor promedio de un inmueble de 141.014 euros. Eso es entre el más barato y el más caro, por lo que realmente la cifra parece estar bien. Precios de alquiler. En Idealista no hay datos recientes de marzo, pero en enero de 2025 Idealista publicó la nueva estadística y el precio medio en Villarreal fue de 7 euros por metro cuadrado. Y lo curioso es que había una pequeña disminución de 1,6% respecto al mes anterior, que fue el diciembre de 2024. Y eso significa que un piso de 100 metros cuadrados, pues el precio sería alrededor de 700 euros al mes. La tendencia general en esta zona, pues se ve que los pisos, la venta de viviendas está en aumento. De hecho, el año pasado fue la mejor en 16 años, porque la demanda es muy elevada y una oferta bastante ilimitada, lo que sube el precio de las operaciones. Y se prevé que las viviendas en general en toda la provincia de Castellón siguen aumentando los precios, al menos los primeros 3, 4, 5 meses de este año. Y la vivienda en Villarreal también se encuentra en fase de encarecimiento, obviamente, al igual que casi toda la provincia de Castellón, tanto en compra como en alquiler, por lo que si queréis realizar la compra, ahora seguramente vaya a ser el momento. Y lo mismo para los alquileres. Si estáis buscando alquiler, ahora es mejor que nunca. Cuanto antes lo hagáis, mejor, porque los precios siguen subiendo y seguramente lo seguirán haciendo. Y si necesitáis ayuda para buscar una vivienda, tanto para compra como para alquiler, no os olvidéis que podéis contactar con nosotros, tanto por correo electrónico, teléfono de WhatsApp, una llamada y a través de nuestra página web. Mientras tanto, ya estamos al lado del Estadio de la Cerámica, donde se ubica el Fútbol Club Villarreal, el famosísimo. Mientras que estamos paseando al lado de él para que lo podáis contemplar, vamos a comentaros cuánto cuestan aquí las propiedades para comprar y después los alquileres de larga duración. Atentos. Para comprar sí que es cierto que hay bastantes más pisos. Por ejemplo, este de aquí de 65.000 euros, 3 dormitorios, 85 metros cuadrados y es la segunda planta exterior pero sin ascensor. Estos pisos son bastante antiguos, de ahí el precio. 75.000 euros cuesta un piso de 2 dormitorios a partir de este precio. Se puede encontrar 59 metros cuadrados, es segunda planta una vez más, sin ascensor y es un piso muy antiguo.
Veréis que en esta zona, además lo habéis podido comprobar, no hay muchos edificios altísimos, ¿vale? Son edificios de altura pequeña, por lo que muchos no tienen ascensor ya de por sí, por disponer de pocos pisos de altura. 82.500 euros puede costar un piso de un dormitorio, 90 metros cuadrados. Este de aquí en concreto era un local comercial que lo han adaptado a la vivienda y habría que tener cuidado y verlo para que realmente sea el caso. Y este de aquí, como veis, ya el estadio de la Cerámica del Fútbol Club Villarreal. Vamos a ir alrededor de él y mientras tanto os sigo contando sobre las viviendas. A partir de 85.000 euros ya se puede encontrar algo más conservado, algo mejor conservado, digamos, y sin necesidad de reforma inmediata. En este caso serían 4 dormitorios, 96 metros cuadrados. Un dúplex se puede comprar en buenas condiciones a partir de 124.000 euros. Este de aquí tiene 4 dormitorios, 116 metros cuadrados y se sitúa en pleno centro de Villarreal. Y áticos, aunque este sea muy antiguo, pero sigue siendo un ático, se puede comprar a partir de 170.000 euros, 3 dormitorios, 146 metros cuadrados. Áticos y dúplex, que son últimas plantas o piso de 2 plantas, reformados y ya algo más modernos, se pueden encontrar a partir de 189.000 euros. Casas también existen en esta zona y las hay a partir de 87.000 euros en condiciones más o menos, ¿vale? Son casas muy antiguas. Hay por precio inferior de este, pero es una ruina entera, o sea, no hay nada ahí, ni cimientos, ni prácticamente estructura, por lo que no os los pongo. Porque la cuestión es venir aquí a vivir y en esas casas no se puede vivir, desde luego. Entonces, a partir de 87.000 euros en condiciones más o menos, pero son casas muy antiguas y necesitarán algo de reforma aún así para entrar a vivir, aunque sea un poco. A partir de 110.000 euros ya se puede encontrar una casa para vivir sin reforma de momento, como esta de aquí de 7 dormitorios, parecen muchos, pero realmente son dormitorios pequeñitos o cuartos pequeños porque en total mide 145 metros cuadrados tan solo para 7 dormitorios. Lo más caro en esta zona es una casa de 1 millón de euros en pleno centro de Villarreal. Tiene 5 dormitorios y 700 metros cuadrados. Y de pisos, lo más caro es un dúplex, me parece muy bonito, tiene un diseño particular, especial, y cuesta 349.000 euros, son 6 dormitorios y 460 metros cuadrados. Y obra nueva en esta zona no hay en general, o sea, no existe, no se anuncia en ningún lado obra nueva. Aunque es una auténtica pena porque deberían. Pero el sector de construcción aquí tampoco es que esté de los más avanzados que digamos comparando con otras zonas costeras, por ejemplo, donde prolifera la construcción de vivienda nueva. Alquileres, solamente hay 8 en esta zona donde estamos ahora mismo, desde el centro hasta el estadio y un poquito alrededor. De los que hay, existen pisos de 3 y 2 dormitorios, ¿vale? No hay estudios, no hay pisos más pequeños, no hay casa, nada más, solo pisos de 3 y 2 dormitorios. Y de 3 dormitorios se pueden encontrar a partir de 650 euros al mes. Es un piso bastante grande, son bastante amplios, 107 metros cuadrados. Y un piso de 2 dormitorios se pueden encontrar a partir de 675 euros al mes. 128, mejor dicho, metros cuadrados. No hay otras variedades de pisos diferentes, por desgracia, hay alguno que otro de temporada, pero esto es todo. Como veis, el tema de alquiler es bastante difícil. Ahora mismo justo estamos pasando cerca del mercado central, mercado principal, mercado municipal, como lo queráis llamar, donde hay pescadería, carnicería, sitio de fruta y verdura, y aparte aquí, por ejemplo, tenéis una tienda de fruta y verdura, al lado de otros negocios, cafeterías, asadores, una inmobiliaria. Y aquí podéis ver un poquito mejor el mercado central, cómo es. Ahora mismo ya es por la tarde, por lo que está cerrado, suele estar abierto más por la mañana, pero aún así sabéis que existe. Y las agencias inmobiliarias, pues algunas propiedades, lo que hemos comentado, 80 y algo, 100 y algo mil euros, dependiendo de lo que necesite uno. Hasta aquí el vídeo de hoy desde Villarreal, la zona más céntrica. Y hasta hemos llegado hasta el famoso estadio del club
de fútbol. No será el último vídeo, en algún momento en el futuro, no muy lejano, volveremos aquí para enseñaros más zonas de Villarreal. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Adiós.